Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 15 de enero, en esta primera semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos la magna celebración, la celebración que es fiesta, que es solemnidad en Guatemala. Así es, la muy venerada, milagrosa imagen del Señor de Esquipulas, conocida como el Cristo Negro, la fe que se extiende a todo el país de Guatemala, a Latinoamérica y al mundo entero. De tal forma que el próximo domingo 19 de enero, el Santo Padre el Papa ha permitido que se haga en el Vaticano una misa, esto es histórico, una misa en honor al Señor de Esquipulas por primera vez en toda la iglesia, en toda la cristiandad. Así que celebramos hoy al milagroso Señor Jesucristo de Esquipulas, el Cristo Negro. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el Cristo Negro? Luego de 5 meses de amorosa peregrinación, llegó a Esquipulas la bella imagen del Señor crucificado como el primer peregrino, nos dice Fuentes y Guzmán, Francisco Fuentes y Guzmán, en la Recordación Florida, este documento que tenemos muy antiguo. En el año de 1594, los frailes y los locales decidieron encargar una imagen de Jesús crucificado. El contrato fue efectuado entre el provisor y vicario general del Obispado de Guatemala, don Fray Cristóbal de Morales, y el escultor portugués Quirio Cataño. En la ciudad de Santiago de Guatemala, a los 29 días del mes de agosto del año 1594, Cristóbal de Morales, provisor de este obispado, concertó con Quirio Cataño, oficial de escultor, que haga para el pueblo de Esquipulas un crucifijo de vara y media, muy bien acabado y perfeccionado, que lo debe dar acabado el día de San Francisco, el 4 de octubre, primero que viene, y se han de dar por él 100 tostones de 4 reales de plata cada uno. Firma Cristóbal de Morales y Quirio Cataño. Este contrato se conservó en la parroquia de Quetzaltepeque, ya que el poblado de Esquipulas pertenecía al curato de Quetzaltepeque. Luego de que muchos años se encuentra el documento y se manda a realizar una copia del mismo debido a su deterioro, ya que antes del descubrimiento de este documento se habían formado muchas leyendas en torno al origen del Señor de Esquipulas, como el Cristo había aparecido a un campesino en una cueva de las montañas. Muchos lo visitaban y le prendían candelas y el humo de estas lo había ennegrecido. Que sabemos que no fue realmente así. La fecha de entrega de la imagen queda estipulada en el contrato para el día de San Francisco de Asís, es decir, el 4 de octubre, pero no fue hasta el 9 de marzo de 1595 que llegó a su destino. Había gran algarabía por la llegada de la imagen del Santo Cristo que, llevada en andas desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, la hoy antigua Guatemala, hasta el pueblo donde quedaría expuesta a la veneración de los habitantes. El viaje duró casi 3 meses, debido a que en cada poblado donde se hacía estación llegaba la gente de lugares circunvecinos a venerarla. La tarde de aquel 9 de marzo de 1595, llega la imagen a la antigua villa de Santiago de los Caballeros de Esquipulas. La imagen fue colocada en una pequeña capilla. La tradición oral apunta a que era de paredes de barro y techo de paja, pero no existen fuentes confiables de esa primera etapa. Existe una fecha de construcción de una primera iglesia en Esquipulas entre 1600 y 1620, por lo que se puede considerar la ermita de Santiago, y posteriormente se construye el actual templo parroquial en 1673. Fuentes y Guzmán, en su Recordación Florida, menciona: los habitantes de Esquipulas pidieron a la Real Audiencia de la Capitanía General del Reino de Guatemala que les dejara utilizar el tributo de 2 años para recaudar los fondos para la construcción de la iglesia parroquial mayor. Después de mucho tiempo, la Real Audiencia concedió el permiso, el cual fue aprobado por Su Majestad Carlos II en 1673, terminada. En este templo sucedieron los primeros portentos, y así lo reza la novena. No sufre dilaciones lo que obró esta santísima imagen. En el año de 1682 determinaron llevar en procesión esta santísima imagen a un trapiche que llamaban la Concepción Atulapan. Pusieron la imagen en las andas y al punto empezó el cielo a disparar rayos con tan grande lluvia que duró 24 horas. Se inundó el pueblo y, perseverando los indios en que sacarla a la santísima imagen de la iglesia para dicho trapiche, no pudieron mover las andas. Acudió todo el pueblo arrimándose todos a las andas
y no fue posible el moverlas. Y se dieron cuenta que sudaba la Santísima Imagen. Dieron parte al cura, que lo era entonces el venerable don Pedro González de Nájera, de conocida santidad. Vino e hizo varias diligencias y no pudo mover la imagen de un lugar. Él limpió el sudor y determinó una procesión de penitencia y descalzó él y un religioso sobrino suyo de la esclarecida y militar orden de la Merced, llamado Fray Joseph González de Nájera. Juntos llegaron y no pudieron sacar la imagen en dicha procesión de penitencia hasta que determinó el cura poner la Santísima Imagen en el altar mayor, donde estaba el patrón de la iglesia, que lo es el apóstol Santiago. Entonces se dejó colocar y dio principio a esta soberana imagen a los continuos favores y beneficios con que desde el año de 1682 está obrando tantos milagros, que eran menester muchos tomos para referirlos, y así solo diré los que podrá bosquejar mi devoción. Bueno, qué interesante lo que se nos presenta. Así es, Jesús crucificado de Esquipulas, divina imagen milagrosa, que 3 veces has sudado copiosamente, dando salud a todos los enfermos que te invocan, socorriendo a todos los necesitados que te claman. Qué importante entonces darnos cuenta cómo también más adelante, a través de Fray Pedro Pardo de Figueroa, arzobispo en aquel tiempo, se hace la edificación del santuario en septiembre de 1735. El monarca español le presentó para el obispado de Guatemala. En diciembre de ese mismo año se emitieron las correspondientes bulas. Fue consagrado obispo en México en septiembre de 1736 y el 22 de septiembre del año siguiente hizo su entrada pública en su sede de Santiago de los Caballeros. Así es. Y bueno, pues evidentemente recorrió en visita pastoral Fray Pedro Pardo varias veces su diócesis, y en 1737 llega a Esquipulas, cae gravemente enfermo y postrado a las plantas del Santo Cristo, le suplicó con insistencia le liberase de aquel padecimiento. Fue escuchado y quedó curado milagrosamente días después, por lo que le promete la construcción de un santuario en acción de gracias por recobrar su salud. En 1740, el 15 obispo de Guatemala, Fray Pedro Pardo de Figueroa, con el fin de atender a las cada vez más crecientes peregrinaciones dedicadas al Cristo de Esquipulas y en correspondencia a la devoción y gratitud al Santo Cristo, encomendó la construcción de un templo mayor a Felipe José de Porres, hijo de Diego de Porres y nieto de José de Porres, arquitectos mayores de la ciudad capital del Reino de Guatemala, Santiago de los Caballeros, en donde se encontrará el campo de algodón de donde vinieron los fondos para pagar la construcción del mismo. Sí, el 16 de diciembre de 1743, el Papa Benedicto XIV, por bula, erige la Iglesia de Guatemala en Iglesia Arzobispal Metropolitana de Santiago de Guatemala, con las diócesis sufragáneas de Ciudad Real México, Comayagua Honduras y León Nicaragua, siendo su primer arzobispo el peruano Fray Pedro Pardo de Figueroa. Aún más agradecido por este privilegio en su ministerio, manda apresurar la construcción del santuario. El 14 de noviembre de 1745 se celebró la función de recepción del palio arzobispal. El arzobispo mínimo, la Orden de los Mínimos, fue la primera vocación americana en el hospicio de la capital peruana. Fallece el 2 de febrero de 1751 durante la visita al pueblo de Esquipulas, momentos que aprovechaba para supervisar la construcción de su anhelado santuario. Así es, y bueno, qué interesante cómo más adelante, a través de Monseñor Francisco de Figueredo y Victoria, con el mismo amor continúa apoyando estos trabajos de construcción del templo, y el 4 de noviembre de 1758 los trabajos se concluyen y se fijó la fecha de bendición y dedicación del nuevo templo para enero de 1759. Por encontrarse con quebrantos de salud, el arzobispo Francisco de Figueredo y Victoria le pidió a los señores obispos de Chiapas y Comayagua que en su nombre fueran solemnemente bendecido el templo de Esquipulas. El día 4 de enero, el ilustrísimo señor Dr. Don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco, obispo de Comayagua, Honduras, aún estando delicado de salud, procedió a la celebración de los ritos de bendición y consagración del nuevo templo como santuario del Señor de Esquipulas, en compañía del reverendísimo señor Don Fray de José de Montezuma, obispo de Ciudad Real, Chiapas, y del clero que se dio cita para esa ocasión. Bueno, pues esta es la historia
del templo y de nuestra milagrosa imagen del Señor de Esquipulas. Los textos para hoy, bueno, para el tiempo de la feria, ¿sí? La misa de la feria del tiempo ordinario, tomamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, 29 al 39, pero para hoy, como una fiesta propia, el misal y leccionario para las celebraciones del calendario propio de Guatemala propone la primera lectura para la solemnidad del Señor de Esquipulas, la fiesta del Señor de Esquipulas, lectura del libro del profeta Zacarías, capítulo 12, del 10 al 11 y 13, del 6 al 7. El Salmo responsorial número 30, Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. En la segunda lectura, la carta a los Hebreos, capítulo 5, del 1 al 10. Y por supuesto, el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 15, 33 al 39. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando al profeta Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No se conoce a Jesús sino en el momento del suplicio. No reconocen a Jesús sino en el momento de la cruz, del derramamiento de sangre, en el momento del sacrificio, de la entrega por amor. Así es, y no se queda en la cruz, sino que resucita. Por eso, al ver al Cristo negro de Esquipulas, vemos esa imagen tan hermosa, esa imagen que se entrega, que se sacrifica por nosotros, que tiene sus brazos abiertos de par en par para aquel que no tiene consuelo, para aquel que está triste, para aquel que tiene algún problema, para aquel que está en oscuridad y que ha caído en pecado. El Señor nos abraza con ternura, nos abraza con su inmenso amor, perdonándonos de nuestros pecados y dándonos la salvación. Por eso, hoy le pedimos al Señor que al estar en la cruz nos dé fuerzas. Sí, al ver el árbol de la cruz quedemos curados. Así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés y todo aquel que la miraba quedaba curado, así fue levantado Jesús en la cruz y todo aquel que ve a Cristo, al Dios con nosotros, queda curado. Sí, porque se sacrificó de una vez para siempre. Así que agradezcamos su presencia y hoy, día del Señor de Esquipulas, pidamos la paz para Guatemala, la paz para el mundo entero. Pidamos por las familias, pidamos también por los gobernantes, pidamos por los que sufren, los enfermos, los desahuciados, los desposeídos, los que viven en estado de calle, los migrantes, los huérfanos, las viudas, los privados de libertad y tantos que sufren en cuerpo y alma. Así es. Bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Como buen chapín, no olvides hoy ir a la misa del Señor de Esquipulas, a tu parroquia o al templo más cercano. Comparte este audio y hasta mañana.